Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusivamente de los conductores e invitados y no representan, necesariamente, la opinión de quienes forman parte de TVUGED. Sin embargo, han sido incluidos en la programación como fomento a la libertad de expresión. Es un placer estar nuevamente aquí con todos ustedes en su programa REDIE, Semillero de Investigación, un programa de ustedes y para ustedes. En esta ocasión contamos con la presencia de nuestra invitada, la doctora Verónica Gutiérrez Rico. Bienvenida. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti por acompañarnos y por venir a compartirnos la información y el trabajo que estás realizando en investigación. Muchísimas gracias. Verónica, para dar inicio, me gustaría que nos platicaras, primero, para que nuestro público te conozca, cuéntanos en qué ámbito te estás desenvolviendo, qué es lo que estás realizando. Este es tu espacio. Gracias. Soy coordinadora de la unidad profesora Juana Villalobos del CIDE, que es el Centro de Investigación e Intervención para el Servicio para la Educación de Durango. Entonces, me toca trabajar con un grupo de excelentes docentes que nos dedicamos a hacer investigación. CIDE es uno, pero tenemos diferentes unidades, tanto en La Laguna, en Santiago y aquí en Durango, y todos estamos al servicio y al trabajo en subsecretaría, que son los que nos hacen los encargos sobre qué líneas, qué necesitan para llegar y abonar ese conocimiento a la educación. Es correcto. Aquí en la ciudad de Durango tenemos varios distribuidos a lo largo de toda la extensión territorial. ¿Cuántos CIDES tenemos aquí en Durango? Aquí en Durango tenemos la unidad la unidad profesora Juan Escárzaga, que está, Francisco Escárzaga, que está por la carretera Parral, UPIMA, que está en Tapias, y la unidad profesora Juana Villalobos, que está en Nuevo Valle. Son 3, y la más cercana, que es la de Santiago. Entonces, aquí estamos cerquitas 4 y 2 que nos quedan en La Laguna. Excelente. Sí, finalmente tengo entendido que son centros que están dedicados a trabajar precisamente este campo de la investigación en donde podamos apoyar y fortalecer nuestro propio sistema educativo. Sí, así la intención decide siempre apoyar. Ahorita estamos trabajando con el doctor Rolando, que es una persona que siempre está muy atenta, muy preocupada siempre por los retos que diariamente la educación nos va exigiendo, y con la maestra Blanca Emilia, que con ella nos dirigimos, es nuestro primer enlace para estar trabajando estas investigaciones que nos permitan los espacios, las gestiones, todo nos dirigimos totalmente y dependemos totalmente de Subsecretaría de Educación. Excelente. Entonces, tomando en cuenta precisamente este trabajo de primera mano, me da mucho gusto que vengas con nosotros a compartirlo y precisamente que vengas a hacernos partícipes de esta labor de investigación que estén realizando en pro de nuestra educación. Muchísimas gracias. Y cuéntanos, Verónica, con respecto a tu investigación, dinos, ¿dónde nace el interés de esta investigación? Tengo entendido que habla sobre el liderazgo de los docentes. Así es. Bueno, esta investigación es una línea que yo traigo desde hace tiempo. Yo ingresé al CIDE en el 2019. Por diferentes razones, factores que se observaban en los CETES, vivencias personales. Me interesó mucho lo que es la línea de liderazgo y se han realizado, varios trabajos sobre esto. Pero en sí, el liderazgo que estoy ahorita en la investigación que voy a presentar es el liderazgo directivo, pero desde la visión del docente. Ya anteriormente habíamos realizado una investigación sobre cómo se identifican los directivos de aquí de la ciudad de Durango, teniendo como resultados que todos se ubicaban entre transaccionales y transformacionales, teniendo como un sustento epistemológico la teoría de Bassiabolio. Entonces, al ver estos resultados, y aunque digan, hay comentarios que el liderazgo es un tema que es muy estudiado, y es verdad, sí. Es un tema que ha sido muy estudiado, pero siempre aparece algo que nos dice
nos falta algo que no ha logrado cubrir las necesidades sobre el liderazgo. Es que también habrá que ver desde qué variable se ha estudiado. Exactamente. ¿Verdad? Entonces ahora dijimos, vamos a hacerlo al revés. Ajá. Vamos a hacer un estudio sobre el liderazgo directivo, pero desde la visión del docente. O sea, claro. Ahora vamos a ver cómo el docente percibe a su directivo. Entonces, estamos trabajando y lo hicimos en secundarias técnicas, generales y estatales. Sí, con un marco teórico muy cuidadoso desde una línea de tiempo, o sea, te comento una línea de tiempo desde que realizamos revisión de lectura de documentos que nos hablan de tiempos de egipcios, de documentos que se encontraron los chinos, que son buenísimos en estos temas de liderazgo, hasta el siglo XIX, que ya se empezó pues a ver el liderazgo de una forma, más seria, más concreta, desde hablar de Taylor, de Mayo, de Maslow, de Goldman, que ellos hablaban del liderazgo desde una manera humana, desde el sentido humano. Y ha habido el liderazgo, ahorita si alguien entra y googlea liderazgo, ha tenido unos cambios, ha tenido una metamorfosis enormes. Desde, tenemos un speaker, él habla sobre el metaliderazgo, tenemos liderazgo situado, o sea, tenemos muchísimo que hablar, pero esta investigación se va a Basbiabolio. ¿Por qué trabajo con la teoría de Basbiabolio? Estos autores manejan y tienen un modelo muy específico que habla sobre el liderazgo. Entonces, con ellos trabajamos sobre su modelo. Y precisamente hablando sobre esta revisión de literatura que realizaste, ¿qué fue lo que encontraste que de alguna manera pudiera sustentar la perspectiva que le estás imprimiendo a tu investigación? Bueno, en la teoría de Basbiabolio tiene, te comentaba, un modelo muy específico que lo dividen en 3 dimensiones: el transformacional, el transaccional y lo que ellos conocen el laissez-faire, que viene siendo sin liderazgo, ¿saben? Entonces, ellos ya tienen un instrumento, ¿sí? Ellos ya tienen diseñados un instrumento, y lo que nos tocó a nosotros hacer fue una adaptación, ¿sí? Checamos el instrumento, el original, checamos investigaciones que se han realizado para validar ese instrumento, y después lo mandamos a jueceo con 3 expertos. Le voy a dar mi nombre porque cuento con la autorización de ellos, claro. Pero para mí este documento fue revisado por 3 personas que, desde mi punto de vista, son excelentes en el diseño de instrumentos. Hablo del doctor Netzahualcóyotl Bocanegra, sí. Del doctor Omar Almaraz y de la doctora Lolita Gutiérrez Rico. Entonces, ellos nos apoyaron con lo que fue la revisión del instrumento, que quedó con 32 ítems, y lo repartimos en secundarias estatales, técnicas, generales, con apoyo de los diferentes supervisores, para a su vez llegar al docente. Excelente, y más porque, bueno, finalmente el trabajo en este instrumento de alguna manera viene a fortalecer también la inclinación que tú quieres darle a la investigación, la perspectiva que de tu manera muy personal quieres imprimir en la investigación, precisamente para atender a lo mejor esas partes, esos espacios, esos huecos que has detectado que no se han estudiado. Así es el aportar las necesidades que se encuentran dentro del liderazgo. Aquí Durango cuenta, si ahorita el número no me falla, aproximadamente 2.157 docentes repartidos en los niveles que te comenté anteriormente. Logramos llegar a un buen número de docentes que nos permiten presentar unos resultados objetivos, validados, y que nos van discerniendo todo lo que encierra este tema. Por lo mismo fue una investigación cuantitativa,
pues, no experimental, porque pues es nada más una sola variable, Claro. el liderazgo, y lo estuvimos trabajando aproximadamente 2 meses, distribuyendo el instrumento, hablando con los directores, con los supervisores, pidiendo la autorización para entrar porque es una invasión a sus espacios, Claro. pero explicándole lo que nosotros estamos buscando y lo que pretendemos hacer con estas investigaciones, que es compartir los resultados, Claro. entregarlos a Subsecretaría de Educación para que ya ellos dentro de su cuerpo académico trabajen y salgan buenas propuestas para trabajar con los directivos de educación secundaria. Y sobre todo fortalecer su trabajo, ¿no? Su actividad gestora, su actividad de líder y su actividad como directivo. De alguna manera estos resultados le permiten fortalecerla, lograr una mejora en su desempeño y a lo mejor lograr algunas cosas que no tenían visualizadas y que desde la perspectiva del docente pueden identificar. Así es, porque no hay que perder de vista pues que el director es un líder, es el que tiene el pulso, es el que tiene, sabe cómo opera su escuela, es el manejar un recurso humano muy importante, es el darle su lugar, el acompañamiento, el que el docente se sienta respaldado, validado, valorado por su directivo, que tenga ese tacto para identificar las necesidades que como docente tienes, porque puede ser un cuerpo de 32, 38 docentes, pero cada uno tiene una necesidad específica, Claro. tanto en preparación, ¿sí?, como en un buscar algo mejor para un mañana. Entonces el director debe de tener ese trabajo de resiliencia, de ser conciliador, motivador, ser un muy buen gestor, ser un buen acompañante, el saber lograr que su cuerpo trabaje en equipo, que sepa lo que es un trabajo en equipo, colaborativo, que es lo que nos marca la nueva escuela mexicana, trabajo en equipo, trabajo humanista, para que se logren que el docente está bien, el docente se siente respaldado con su líder, con su directivo, eso se va a reflejar en los alumnos. Claro. ¿Y qué nos provoca esto? Un buen nivel de este proceso de enseñanza a aprendizaje, porque hay que recordar que uno enseña, pero el alumno te dice cómo quiere aprender. Claro. Entonces, desde ahí, el tema del líder es un árbol con tremendas raíces, o sea, Sí. no tiene fin. No podemos decir, el director le toca hacer esto y esto. Sí, no puede limitarse. Es una raíz, es un enorme que tiene que trabajar y visualizar todo un mundo del contexto con el que se rodea. Excelente, ¿no? Y definitivamente es un tema muy, muy amplio. Pero me gustaría que pudiéramos continuar con la temática. ¿Te parece si nos retiramos ahorita a una pausa cultural y regresamos para retomarlo? Claro que sí. Entonces nos retiramos a una pausa cultural y en un momento volvemos. Estamos de regreso de nuevo con nuestra invitada, la doctora Verónica. Platicábamos antes de retirarnos a la pausa sobre la importancia que tiene la función directiva, sobre la importancia que tiene el liderazgo en general y cómo se ramifica tanto y a tantas áreas y tiene tal magnitud que de alguna manera impacta en muchos ámbitos, impacta en muchos niveles y de alguna manera impide y provee posibilidades adicionales, ¿no? Cuéntanos, hablábamos ahorita precisamente sobre esa importancia de la ramificación que tiene la función del liderazgo. Sí, el liderazgo es una parte muy esencial que, como te comenté al principio, aunque ha sido un tema muy investigado, aún hay muchísimas necesidades que cubrir. Entonces, nuestro trabajo como investigadores es esto, entregar resultados al subsecretario de Educación
para que se encuentre la forma de sanar, de subsanar estas necesidades que podamos localizar. La pregunta, un director me preguntaba, ¿y cuál es el mejor liderazgo? El que le funcione. Claro. Ese es el mejor liderazgo. Claro. Sí, te comentaba del modelo de Bas-Diabolio que se divide en transaccional, transformacional y laissez-faire, y a veces es una combinación, ¿sí? El transaccional es, ok, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Vamos a llegar a una negociación, puedes obtener esto de mí, ¿qué puedo obtener esto de ti? Es dar la confianza al docente de tener esa cercanía con su líder para llegar a buenos convenios y haya una buena comunicación. Y el transformacional es exactamente esto, el líder que busca pues transformar a sus trabajadores, inspirarlos, motivarlos a que se preparen, a que sean mejores docentes, que tengan una buena práctica educativa, que sean maestros innovadores en su aula, con los recursos que tengas, en el contexto que estés. Entonces, claro. Y el laissez-faire, que no encontramos ningún directivo con esas características, pero sí encontramos banderitas rojas en los resultados, porque este liderazgo es que el director da por hecho que tú sabes lo que tienes que hacer. O sea, no hay necesidad que yo te diga qué tienes que hacer, porque por ende tú tienes que saber cuál es tu trabajo, no se involucra en los problemas, o cuando se involucra es porque ya está de una dimensión enorme. Entonces, no encontramos directores con estas características, pero sí encontramos algunas banderitas rojas que los docentes están identificando en sus directivos. Y solamente estamos hablando de la ciudad de Durango. Claro, y como tú comentabas ahorita, que cuál es el mejor estilo de liderazgo, yo creo que también depende mucho de la personalidad de cada directivo, de cada uno de ellos, porque finalmente no puede ejercer una función de liderazgo determinada si su personalidad lo obliga a otras posibilidades, ¿no? Entonces, debe de ser, como comentabas, o sea, muy empático con él mismo y saber cuál es la que le funciona en la medida de sus posibilidades, en la medida de lo que su personalidad le permite, su capacidad, su personalidad, los elementos con los que cuenta, ¿no? Y con respecto a esta información que encontraron y el trabajo que realizaron, me imagino que encontraron algunos retos en el camino. Sí. Para bien o para mal, creo que siempre están presentes, pero finalmente son parte elemental, o sea, una parte importante del desarrollo de una investigación, porque nos permite ya sea modificar, sostener o a lo mejor adaptar el trabajo de investigación precisamente a la realidad que se está viviendo allá afuera. ¿Sí? Entonces, ¿qué retos encontraron? Bueno, uno de los que nos llamó más la atención es, no nos fue fácil llegar al docente de educación secundaria. Contamos con el apoyo de algunos supervisores que nos abrieron la puerta, pero sí encontramos un cierto recelo en los directivos. Sentían como que iban a ser evaluados. Claro. Nosotros le explicábamos que nuestro instrumento permanece en el anonimato total, no pedimos nombres, no pedimos centros de trabajo, únicamente por cuestiones de estadísticas, hombre, mujer, claro. Nivel. Hasta ahí, pero sí encontramos ese recelo de compártanme a mí primero el instrumento para conocerlo sin problema, y veíamos que la muestra avanzaba despacio. Entonces tuvimos que buscar a los supervisores para que nos dieran un empujoncito para brindarles esa confianza. Sí, que no, un trabajo de investigación no es una fiscalización, eso claro, no nos compete y desconocemos todo eso. Nuestro trabajo es investigar, es trabajar, es presentar resultados, es presentar hallazgos, realizar propuestas, tener más líneas de investigación, claro. Pero hasta ahí. Entonces creo que fue un poquito difícil llegar a algún nivel, que otros. Por ejemplo, en secundarias generales tuvimos una excelente respuesta. Y con los otros dos niveles igual, pero sí nos tomó un poquito más de tiempo por esa desconfianza. Y ahora con la tecnología,
pues la investigación cuantitativa tiene eso, pues que es una investigación fría, que nunca vas a conocer a tu muestra, porque pues por medio de un link. Claro. Ya no es como cuando empezaba uno y que llevaba uno los instrumentos en físico y luego capturabas y ya metías al programa. No, ahora es por medio de un link, mandas el instrumento y no lo regresa. Completamente impersonal. Así nada más nosotros te puedo decir, el mayor de porcentaje fueron mujeres que nos contestaron, docentes mujeres que hombres, pero sí batallamos un poquito en que los directores confiaran en nosotros. Eso fue el único así como que nos hizo, retrasar la investigación un mes y medio, por esa pequeña desconfianza que existía, pero ya cuando tenías un acercamiento con los supervisores, platicabas, ellos a su vez nos apoyaron platicando con los directivos, ya empezó a fluir el instrumento hasta poder tener una muestra que yo te pueda decir es una muestra objetiva, es una muestra que está validada con resultados que están sustentados. Y ya cerramos, pero sí, ese fue el único detallito, pero pues es normal. ¿Y de qué tamaño fue la muestra? Tenemos 2.200 y fracción de docentes, tuvimos una muestra de 1.331 docentes. Muy considerable. Sí, batallamos, pero logramos tener un buen número de docentes que nos apoyaron, muchísimas gracias, para que este trabajo llegara. Entonces, muchísimas gracias a los docentes que se tomaron el tiempo de contestar el link, que se dieron esa oportunidad de contestar esos 32 reactivos. Muchísimas gracias para el apoyo y que nos sigan apoyando para poder realizar estas investigaciones. En lo sucesivo. Por favor. Y cuéntanos, en cuanto a los hallazgos, ¿qué es lo que obtuvieron como resultados de la investigación? Los docentes manifiestan estar satisfechos con los directivos, pero, por ejemplo, nos manejan que los directivos, al tener una carga administrativa alta, no pueden tener ese acompañamiento que ellos quisieran. Muchas de las secundarias, no tienen un director, subdirector, coordinador, como para que el director pueda delegar y ellos hagan el acompañamiento. Entonces, el docente pide un acompañamiento desde la parte directiva. ¿Sí? El que se le valore, el que se le identifique, el que se le tome en cuenta sus ideas, el que al momento de realizar actividades sean ellos cuestionados y sea más una plática que una imposición. ¿Qué nos manifestaban también los docentes? Los docentes en los resultados nos arrojaba, por ejemplo, un 41.3, si no me falla la memoria, nos decían que ellos se sienten que no tienen oportunidad de avanzar en el trabajo, porque muchas veces no se enteran de las convocatorias que hay. Entonces, que si existiera una comunicación más cercana, más asertiva, y que no se dé por hecho muchísimas cosas. El docente manifiesta que debe de haber una equidad en la aplicación de la normatividad, ¿sí? Que debe de ser el reglamento aplicado de igual forma, que el director debe de estar en constante preparación, que no es nada más el docente el que se debe de preparar, de buscar una profesionalización, sino que el docente debe de motivarlos, no desde el usted se debe de preparar, sino desde el vamos a prepararnos, vamos a ver cuáles son las necesidades de la escuela, vamos a traer a profesionales a nuestra escuela para que nos apoyen. Nos manifestaban que los consejos técnicos son de gran apoyo, les ayuda, les beneficia, pero que aún sienten que necesitan más respaldo, pero buscan el apoyo presencial, porque ahora con la tecnología pues todos son
en línea, Sí. todo lo manejamos en línea y sabemos que hay docentes que necesitan una presencia, un acompañamiento físico, una interacción, una participación activa. Esa parte humanitaria que Eso, platicábamos. ese contacto físico que la tecnología es buenísima, nos vino a apoyar muchísimo, pero no debemos de perder ese lado humano que lo maneja, por ejemplo, Goleman, que no lo maneja, esa forma humana, ese sentimiento, es el percibir, el sentir, las emociones, ¿sí? Y eso en línea, se pierde. puedes leer, puedes realizar actividades, puedes subir tus trabajos, pero esa parte no está presente. Y de las banderitas rojas que te comentaban, nos pedían que el director se involucrara más, en las decisiones cruciales que hay en las escuelas, que no esperara a que el problema ya estuviera un poquito de nivel, o que esperara para a ver qué pasa, para ver si se resuelve solo. Solito va funcionando. Otra de las banderitas que ellos nos manejaban era es un tema muy sencillo, pero de verdad, yo que tuve oportunidad de trabajar en educación secundaria, sí entendí cuando yo estaba leyendo esos resultados. Ellos, nosotros, los docentes de educación secundaria, seguían por los horarios. Y es una movilidad de horario constantemente. Nos pedían que el director estuviera más cercano al docente para que conociera las necesidades de cada uno y esos horarios fueran manejados no por un programa, sino por ese lado humano para cubrir esas necesidades. Como te comento, la necesidad de preparación, la necesidad de acompañamiento, la necesidad de un acompañamiento para realizar una evaluación. Entonces, sí nos arrojó bastante información que nos va a servir en un futuro y que viene a hacer esta investigación, a sacar otras líneas precisamente de investigación que vayan hacia lo mismo. No, pues en realidad es un trabajo muy arduo por la misma temática que manejan, pero efectivamente tiene mucho sustento para poder fortalecer la función directiva. Así es. Para poder fortalecer el liderazgo de nuestros directivos en todas las, y no únicamente en educación secundaria, sino a lo mejor en otros niveles en los que de alguna manera también se requiere ese apoyo y esa orientación. ¿Sí? Sobre todo para complementar el trabajo que realizan nuestros directivos, que es una función muy con mucha responsabilidad. Sí, con muchísima responsabilidad, y yo he conocido directores excelentes, mis respetos. Tengo un director de una secundaria general que yo no doy su nombre pero que yo admiro muchísimo, y es también una de las investigaciones anteriores que realicé, tenemos directores excelentes que quizá no tienen un grado académico, ¿sí? Hablamos de, una maestría, pero son excelentes gestores humanos, claro, y han aprendido en el camino, porque la experiencia, y tenemos directores de nuevo ingreso que tienen un grado académico y que han aprendido durante el camino. Entonces, la función del director es, estoy frente a un recurso humano, el trabajo que tengo es enorme, es administrativo, es atender una parte oficial, pero es también atender a mi cuerpo de trabajo. Entonces, los directivos, mis respetos para todo el trabajo que claro, hacen, el manejo de emociones que tienen que tener diariamente, porque es un directivo para 32 formas de trabajo, para 32 contextos diferentes o para 32 familias. Y necesidades, ¿sí?, diferentes. Exactamente, y de este lado está un director que diariamente trabaja con esta parte. Entonces, no es fácil. Esta investigación busca apoyar al director. Efectivamente. Sí, apoyar al director en su trabajo, que, como te comento, no es nada fácil, no, tener a cargo a personas trabajadoras con
diferentes características, con diferentes formas de pensar y de actuar. Entonces, no es un trabajo sencillo lo que tiene. Definitivamente es un trabajo, una responsabilidad muy grande y un trabajo muy arduo. Así es. Pues Verónica, te felicito, es un trabajo muy, muy interesante. Esperemos que los resultados permitan una toma de decisiones favorable para nuestro sistema educativo, y pues muchísimas gracias por venir a compartirlo con nosotros. No, al contrario, te agradezco enorme que nos abras el espacio para compartir este trabajo que CIDE y cada una de sus unidades está haciendo. Muchísimas gracias. Y en esta ocasión pues nos retiramos, le agradecemos mucho el que nos haya estado con nosotros, agradecemos el placer de su atención y los esperamos en la próxima con nuevos invitados y grandes sorpresas. Mi nombre es Nubia Isabel Rivas Ayala. Hasta la próxima.